Hola, en esta clase voy a presentar un PowerPoint para hacer una síntesis de la unidad 2. Y bueno, no queda otra que usar esta voz un poco robótica. Los formalistas rusos conforman un movimiento intelectual que fundó la teoría literaria. Hasta ese momento se estudiaba la literatura, pero no había una rigurosidad, un método para abordar la literatura. Se estudiaba a partir de, se hacían comentarios, se hacían análisis a partir de la figura del autor, se interpretaban las obras en función de la vida del autor, o se hacía una recopilación de figuras retóricas. Entonces, bueno, los formalistas le quieren dar al estudio de la literatura el rango de ciencia. No fue un grupo totalmente homogéneo, hay más de un grupo. En 1915 se funda el Círculo Lingüístico de Moscú, cuya figura central fue Roman Jakobson, a quien seguramente conozcan porque fue el fundador de las funciones del lenguaje que nos enseñan en la escuela primaria y en la secundaria. En 1916 se funda OPOIAS, que es la Sociedad para la Investigación del Lenguaje Poético, y aquí la figura central es Víctor Shklovsky. El objetivo de este grupo fue la creación de una ciencia literaria autónoma, cuyo objeto es la literatura en su especificidad. El objeto de estudio no es la literatura, sino la literaturidad, es decir, lo que hace a una obra dada una obra literaria. Por lo tanto, el objeto de estudio no será una obra particular, sino las propiedades abstractas de las que el texto es sólo una manifestación. Para los formalistas rusos, la literatura es literaturidad. El paradigma en el cual se van a apoyar para fundar su teoría es el paradigma lingüístico. Para definir al lenguaje poético, van a confrontar el lenguaje poético con el lenguaje cotidiano. Orientan así su trabajo hacia la lingüística, que coincide parcialmente con la poética en la materia de su estudio. Su propósito es establecer diferencias hasta dar con el principio constructivo del verso y de la prosa. Consideran que la lingüística es la ciencia que engloba toda la estructura verbal y por lo tanto la poética se puede considerar parte integrante de aquella. Jakobson tomará las funciones del lenguaje, que son cognitiva, emotiva, conativa, fáctica y metalingüística, para decir que la específica del arte verbal es la función poética. En 1916, Víctor Shklovsky escribe un artículo cuyo título es El arte como artificio, y este artículo es fundante, es muy importante y es el que perdura en el tiempo. En ese artículo él va a revisar, va a discutir la propuesta del simbolista Potemnia, quien definía la poesía como pensamiento en imágenes. Y a esta idea de poesía Víctor Shklovsky la va a discutir. Y él va a proponer la teoría del extrañamiento, que es una característica que distingue a la literatura de otros modos verbales. Va a definir al arte como un modo de renovación perceptual que escapa al automatismo de las convenciones tradicionales o cristalizadas. Es la disimilitud de los signos. El arte, ¿no? A través del extrañamiento logra desautomatizar. El extrañamiento implica a la forma y al objeto, que por el empleo de determinados procedimientos se nos presenta como nuevo. Otros problemas que van a desarrollar o de los que se van a encargar son de determinar la oposición entre el ritmo y el metro, la noción de ritmo como factor constructivo del verso, ¿no? El ritmo sería el principio constructivo del verso. La concepción del verso como una forma particular del discurso, la evolución de las formas, lo específico de la prosa y la diferencia entre argumento y trama. Otro concepto fundamental es el de inmanencia.
Ellos van a estudiar la obra hacia adentro, van a estudiar su forma, no van a poner en relación la obra con nada exterior. Y van a decir que las formas artísticas se explican por su necesidad estética y no por una motivación exterior tomada de la vida práctica. Intentan así construir un sistema cerrado, separado de otros sistemas. Y voy acá a hacer una comparación con el estudio que hace de la literatura la sociología de la literatura. La sociología de la literatura, que tiene un paradigma marxista, van a decir que las formas artísticas sí establecen, sí tienen una necesidad que está motivada por el exterior. Van a decir que la literatura es un hecho social. La evolución literaria es resultado de violaciones a los cánones artísticos anteriores y dominantes. Siempre dentro del marco del extrañamiento, presenta la historia como una sucesión de estados sincrónicos y dice: lo viejo permanece en lo nuevo, pero no solo se reconoce, sino que se reinterpreta, cobra alas, adquiere una función nueva. Es decir, que la literatura evoluciona cuando cambian las formas. En 1928 aparece a tomar relevancia un formalista que se llama Yuri Simeonov, que va a revisar el concepto de inmanencia y va a plantear a la obra como sistema que establece relaciones con el sistema literario y a su vez con otros sistemas, como puede ser el sistema histórico, el filosófico. Y va a decir que la obra es exocéntrica, que no se puede encerrar a la obra en su propia forma y sin establecer relación con nada. Hacia 1934 el formalismo cae por cuestiones de índole política. Dentro de Rusia había una fuerte militancia de escritores marxistas que consideran que la literatura debe reflejar lo social. Y muchos formalistas son perseguidos por considerar o por estudiar a la literatura solamente a partir de sus formas. Si bien el formalismo termina, digamos, cae en 1934, abrió camino a otras teorías, por ejemplo, bueno, a la teoría estructuralista, y bueno, algunos hablan de neoformalismo, pero bueno, el formalismo, no, digamos, no, si bien no duró mucho tiempo, abrió caminos a muchas críticas. Hacia finales del siglo XX hicimos una selección de dos autores, hay muchos que han cuestionado el formalismo, pero tenemos a dos. Uno es Jameson, que es un intelectual de ideología marxista, que escribe un artículo que le pone de título La cárcel del lenguaje, ¿no? Y en ese artículo habla sobre el formalismo, y bueno, ¿no? Ese título lo dice todo. Si bien al comienzo del artículo él rescata la validez metodológica del formalismo, va a ser muy crítico porque le parece inadmisible que se estudie la literatura de forma inmanente, va a decir que pusieron a la literatura, digamos que estudiaron a la literatura en forma aislada, y bueno, esto se entiende porque para él, ¿no? Digamos, la literatura solamente se puede interpretar en forma política, se puede hacer una interpretación política de los textos. En cambio, Amícola, que es un crítico argentino, un crítico y un profesor de la Universidad de La Plata, él se fue a Rusia, habla ruso y escribió un libro que se llama De la forma a la información, y él va a tener una mirada positiva sobre los formalistas, en general su mirada es positiva, y dice que hay muchos conceptos de los formalistas que abrieron camino a otros conceptos que vinieron después. Y uno de ellos es el concepto de extrañamiento o de ostranemie,
Y este dice que es un concepto central porque anticipa la teoría de la recepción. Porque el que recibe, el que percibe el extrañamiento es el lector. Si bien los formalistas nunca hablaron del lector ni pensaron en la figura del lector, porque su estudio estaba centrado en la forma y no ponían en relación a la forma con nada exterior, sí en esta idea en esta teoría del extrañamiento, hay una semilla que después termina abriendo camino a las teorías de la recepción. Otro es el concepto de género, como un sistema de referencia cambiante que evoluciona, que también abrió camino a las concepciones de género que vinieron después. Y bueno, con este recorrido finaliza la unidad 2.